¿Me das permiso para compartir, por favor? Sí, ya. Ya se ve. Sí. Listo, ya se lo pongo bien. Bueno, muy buenos días. Pues mi nombre es Manuel Hurtado Patiño y les voy a exponer sobre los métodos de investigación sociológica por Anthony Giddens. Bueno, quiero empezar con un ejemplo con el que empieza también el texto, que habla de como una recopilación que hizo la socióloga de California, Arlie Hochschild, basado en una charla de Delta Airlines de un piloto a sus tripulantes de vuelo, en los cuales les decía pues la frase que estaban viendo en pantalla. Ahora, chicas, quiero que salgan y que sonrían con convicción. Su sonrisa es su principal activo. Quiero que salgan de aquí, que lo utilicen, sonrían con convicción y muestren realmente sus sonrisas. Hochschild, a partir de este ejemplo, logró como añadir una nueva dimensión en el mundo laboral que tienen los sociólogos. Ella nos dice cómo es necesario manejar el trabajo emocional o manejar los sentimientos para que así se dé una apariencia aceptable y observable en el mundo laboral. Pues más en concreto, para las empresas en las cuales se debe ofrecer su apariencia física, al igual que la emocional. Y gracias a este descubrimiento a través de las clases que recibió junto con las auxiliares, también logró darse cuenta de cómo los empleados se distancian de un término, de un determinado aspecto de sí mismo cuando trabajan. Para entender un poco más lo que les estoy diciendo, tenemos un ejemplo dado por ella en la cual los trabajadores manifestaban cómo sus sonrisas estaban ahí, pero no eran realmente de ellos, estaban distanciados de sus propias emociones. Y los ejemplos del sector servicio están creciendo en todos los países del mundo, así como crecen cada vez más los trabajos emocionales. Era pues algo que nos decía ella. Nos decía que los trabajos emocionales que perjudican al que no tenga bien desarrollado, que no tenga bien desarrollado como el trabajo emocional, perjudica el trabajo en el que están, ya que pues está viendo como un requisito en las empresas. ¿Para qué les doy todo este ejemplo? Pues pasamos a esto es lo del trabajo emocional. Pero para que les doy todo el ejemplo, pasamos a las preguntas sociológicas. Una pregunta sociológica, bueno, nos decía, la investigación sociológica debe ayudarnos a profundizar debajo del nivel superficial de la vida cotidiana. Las buenas investigaciones deben ayudarnos a interpretar nuestra vida social de otra manera. Debe sorprendernos con sus preguntas y con los resultados que se obtienen. Como dice pues en el texto, con frecuencia los problemas teóricos y prácticos que preocupan a las personas son las mismas que preocupan a los sociólogos, pero los resultados que obtienen al investigar chocan con el sentido común que tenemos. Algunos problemas son como en qué circunstancias viven las minorías, cómo es posible que haya hambre a un nivel masivo en un mundo más rico. Y aunque los sociólogos tratan como de responder a estas problemáticas, no se obtiene una respuesta concluyente. La sociología está apartándose de las especulaciones que se obtienen al abordar estas cuestiones que tienen las personas, intentando plantear preguntas con mayor precisión y pruebas objetivas antes de ser concluyentes. Para poder hacer lo que les acabo de decir, se tienen que utilizar los métodos de investigación, las cuales pues les voy a explicar más adelante. Luego pasamos pues a las preguntas factuales. Estos dicen que la sociología debe manejarse en el ámbito de estas preguntas. Un ejemplo es los muchos aspectos de delincuencia que hay. Viéndolo desde la sociología podemos preguntarnos
qué formas de delincuencia son las más habituales o a cuánto se condena y se envían a prisión. Pero pues las respuestas para estas preguntas necesitan de mucha investigación porque las estadísticas de delincuencia oficiales tienen un valor cuestionable a la hora de aportar pues datos reales. Bueno, pasamos a las preguntas comparativas. Discúlpenme si les estoy hablando muy rápido, qué pena, no. Bueno, en estas preguntas se relacionan con un contexto social, relacionan un contexto social con otro, o contrastan ejemplos tomados de diferentes sociedades. Un ejemplo, pues, es que Gran Bretaña y Estados Unidos tienen sistemas legales con grandes diferencias. Una pregunta comparativa sería, ¿cómo varían las pautas de comportamiento criminal y la aplicación de la ley en estos dos países? Pues no es solo tener en cuenta las sociedades actuales relacionándolas unas con otras, sino que también se debe comparar su presente y su pasado. Aquí pasamos pues a las preguntas progresivas. La imagen no se ve muy bien, pues es acá el texto. Bueno, mirando las sociedades anteriores y analizando los procesos de cambio, podemos investigar, por ejemplo, de qué manera se originaron las cárceles con estas preguntas y cómo son en la actualidad. Asimismo, con las demás interrogantes. Una pregunta progresiva podría ser, ha venido ocurriendo desde hace tiempo. Bueno, investigación factual o empírica. Esta investigación se ocupa de cómo ocurren las cosas, pero no solo se trata de recopilar hechos independientemente de lo importante que sean, sino que también se debe interpretar lo que significa. Las preguntas teóricas son un tipo de pregunta con la que las investigaciones son guiadas por un conocimiento teórico. Un ejemplo para esta pregunta es por qué los resultados de las chicas son mejores o qué factores hay que barajar para explicar este cambio. Y pues antes de pasar en sí a los métodos de investigación, les voy a contar un poquito sobre si la sociología es una ciencia. Entonces venimos con esta pregunta. ¿La sociología es una ciencia? Durkheim y Marx consideraban que la sociología es una ciencia, pero ¿podemos realmente estudiar la vida social humana de forma científica? Bueno, la ciencia es la utilización de métodos sistemáticos de investigación empírica, análisis de datos, elaboración teórica y valoración lógica de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento sobre una determinada materia. Según esta definición, la sociología es una empresa científica que conlleva la aplicación de métodos sistemáticos de investigación empírica, análisis de datos y la valoración de teorías. Es muy diferente estudiar a los seres humanos y a la naturaleza. Entonces, la sociología no debe considerarse exactamente como una ciencia natural. A diferencia de los objetos pues, de la naturaleza, las personas son autoconscientes que le dan sentido y finalidad a lo que hacen. Y no podemos pues, describir la vida social con exactitud, sino captamos el significado que las personas conceden a su conducta. Por ejemplo, describir una muerte como suicidio. Un suicidio se supone que es lo que la persona quiere, lo que la persona pretende. Pero pues si una persona por error se para delante de un carro en movimiento, no se va a considerar un suicidio. Pues murió, pero por error. Y hay otra razón por la que el estudio de la sociedad se diferencia del análisis del mundo natural. Con nuestras acciones creamos y recreamos el mundo en el que vivimos. La sociología se ocupa del estudio de los seres humanos que no carecen de vida. Por lo tanto, se ve la diferencia entre el objeto de estudio de la sociología con el objeto de estudio de los que estudian la naturaleza. Cuando vamos a estudiar a los seres humanos,
Es una ventaja para los sociólogos, ya que pues se plantean preguntas y estas preguntas las pueden dirigir pues a las personas. Aunque muchas veces el plantear estas preguntas y dirigirlas a las personas es como una desventaja para los sociólogos, porque muchas veces cuando sabemos que nosotros estamos siendo estudiados, no actuamos de la manera normal en la que actuamos pues en la vida pues, sino que cuando sabemos que nos están investigando, muchas veces cambiamos como las cosas que hacemos o nuestros pensamientos, bueno, en sí. Bueno, y acá pasamos a los procesos de investigación. Estos procesos de investigación son una base muy importante para cuando uno va a realizar un trabajo investigativo. Y pues son 7 pasos. El primer paso es el problema de investigación. Nosotros tenemos un problema. Este problema pues es un enigma. Y gran parte de la habilidad que se requiere para realizar una buena investigación consiste en identificar correctamente cuál es el enigma. No es solo llegar y responder qué está pasando, sino el por qué está pasando. Entonces, pues, ninguna información basta por sí sola, ya que los problemas de estudio surgen al momento de estar llevando a cabo la investigación. Y así una investigación puede dirigir a otra, gracias pues a los nuevos problemas que se plantean en la primera investigación. El segundo paso es revisar los datos. Después de identificar el problema, se revisan los datos existentes sobre el tema. Y si un tema no fue aclarado satisfactoriamente, el investigador tendrá que revisar, valga la redundancia, investigaciones anteriores para evaluar qué tan útil son y en qué le pueden ayudar para esta nueva investigación. El tercer paso es precisar el problema. Se produce una formulación clara del problema a investigar. Si existen unas bibliografías que hablen cosas relevantes del tema que se está investigando, pues nos podrá ayudar para tener una idea clara y para enfocarnos en el asunto realmente importante del problema. Pero este asunto se puede llegar a transformar en una hipótesis concreta, y para hacer efectiva esta hipótesis debe postularse de tal modo que se afirme o se refute con el material que se recopiló, que se buscó antes para la ayuda de esta investigación. El cuarto paso es diseñar la investigación. Acá se decide cómo recopilar, cómo pues sí poner el material necesario para la investigación. Pero esta elección, para saber cómo recopilar bien el material, se necesita o depende de los objetivos generales de la investigación, así como los aspectos de comportamiento que se van a analizar. Y muchas veces estas investigaciones son en entrevistas, en encuestas y en cosas, pues, entre otras. El quinto paso es realizar la investigación. Cuando el estudio comienza pueden surgir algunos imprevistos, como por ejemplo no poder ponerse de acuerdo con la empresa a la que se le está haciendo la investigación, porque muchas veces esta empresa está en contra del tema del que se va a hablar o del que se va a manejar. Entonces pone topes, dice no quiero que me entrevisten, no quiero que hablen de esto. Entonces pues para la persona que está investigando va a ser muy difícil, ya que no va a poder pues entablar la conversación con esa persona. El sexto paso es interpretar los resultados. Muchas veces las investigaciones terminan sin conclusión, porque se pueden presentar problemas. Y pocas veces es sencillo relacionar este material con el problema del proyecto. Y el sexto paso es presentar las conclusiones. El informe de la investigación publicado normalmente en forma de artículo, de revista o como un libro explica la naturaleza de la investigación y trata de justificar cualquiera sean las investigaciones que de ella deriven.
Esta es la fase final desde el punto de vista del proyecto de investigación individual. Aquí pasamos a un tema que es la interpretación de la causa y efecto. El análisis de causa y efecto es uno de los temas importantes a abordar respecto a los métodos de investigación. Se dice que hay una relación causal entre dos acontecimientos, cuando uno de los dos produce al otro. Por ejemplo, nosotros estamos en un carro, soltamos el freno, no sé, estamos en una loma, entonces el carro inmediatamente va a empezar a rodar. El quitar el freno causó el desplazamiento. Entonces, pues ahí se da la relación causal. La sociología pues también depende de esto, de que todos los acontecimientos tienen una causa y también que una de sus grandes tareas es identificar causa y efecto. Bueno, y ya por último les voy a hablar de causalidad y correlación. Bueno, la causalidad no puede inferirse de la correlación que indica la existencia de una relación regular entre dos conjuntos de acontecimientos o variables. Cualquier dimensión que indique el cambio de los individuos o grupo es una variable. La edad, la diferencia de renta, los índices de delincuencia y las diferencias en función de la clase social se encuentran entre las variables que estudia la sociología. Cuando se descubre una correlación entre dos variables, no quiere decir que sea una causa de la otra. Pues ya que existen diferentes correlaciones que nos llevan a una relación causal. No siempre pues se va a llevar a una relación causal. Por ejemplo, pues durante la Segunda Guerra Mundial descendió el número de personas que fuman pipa, pero la Segunda Guerra Mundial no tiene nada que ver con las personas que fuman. Entonces, la Segunda Guerra Mundial no tiene nada que ver con que haya descendido lo que las personas fuman pipa. Se podría llegar a confundir y decir que tienen una relación, pero pues realmente no la hay. Y es difícil pues conseguir alguna conexión. Por ejemplo, en algunos casos no se muestra mucho que la correlación no implique una relación causal. A esto se le llama correlaciones trampa. Y pues a esto vamos al ejemplo que hizo Durkheim sobre los niveles de suicidio. También es un ejemplo sobre los niveles de suicidio que aumentaban entre enero a julio y a partir de julio iban descendiendo. Muchas veces podemos decir así, el cambio de clima entre estos meses causó que las personas quisieran morir, pero no, pues no es no existe como una relación ahí en la que podamos decir que realmente el clima es el que está causando esto. Bueno, y aquí ya pasamos al mecanismo causal. Descubrir las relaciones causales que hay en la correlación es un proceso difícil. Por ejemplo, en las sociedades actuales se da una fuerte correlación entre el éxito escolar y el laboral. Se dice que cuanto más alta tengamos la nota, más dinero vamos a conseguir en nuestro trabajo. Y esto explica que las investigaciones suelen mostrar que no se trata únicamente de la experiencia escolar en sí misma. Por ejemplo, los niveles de éxito escolar tienen más que ver con el tipo de hogar del que se procede. Es más probable pues que a un niño en el que en su casa se preocupan porque estudie, le compran los materiales, están acompañándolo, tenga una nota más alta que el niño que en su hogar no tiene como esa persona que se preocupe de que estudie, de que le vaya bien, de comprarle las cosas que necesita. Bueno, y en la sociología no hay que entender las relaciones causales de una forma mecánica. Las actitudes de las personas y razones subjetivas que les llevan a actuar son factores causales que inciden en las relaciones existentes entre las variables de la vida social. Pasamos a los controles. Perdón, yo quito esto ya. Pasamos, bueno, a los controles.
Al evaluar causa o causas que explican una correlación, necesitamos distinguir entre variables independientes y variables dependientes. La variable independiente produce un efecto en la dependiente. Por ejemplo, en el ejemplo del éxito académico antes mencionado, la variable independiente es el éxito pues en la escuela, las notas. Y la variable independiente es el dinero que va a conseguir. Se puede dar el mismo factor con una variable independiente en un estudio y la variable dependiente en otro estudio. Para saber si una correlación entre dos variables indica la existencia de una relación causal, utilizamos controles. Esto significa mantener constantemente ciertas variables con el fin de observar las consecuencias de otras. Aquí podemos explicar las correlaciones que se dan en las correlaciones observadas, separando la relación causal de la no causal. Por ejemplo, se dice que en la infancia de los niños es una relación causal entre la ausencia de la madre y la aparición de problemas de personalidad en la adultez. Una de las causas de la privación de la madre es que se tuvo que internar al niño en un hospital durante un largo tiempo, en el cual se tiene que separar de sus padres. Pero aquí viene una pregunta que es, ¿realmente el vínculo con la madre cuenta? Pues quizá si el niño recibe amor de otras personas, de, no sé, las enfermeras, el doctor, pueda ser estable en la adultez. Y para investigar esto, tenemos que comparar casos de otros niños que se hayan visto privados de su madre a temprana edad, comparándolos con quienes han sido y no con quienes no han sido separados, qué pena. Y nos podemos dar cuenta que el niño que fue separado puede seguir estable, puede seguir teniendo una personalidad estable, recibiendo afecto de otras personas. Aquí vamos a la identificación de las causas. Bueno, una determinada correlación puede explicarse a partir de un número enorme de causas, pero no podemos estar seguros si estamos contemplando todas estas, si las hemos contemplado todas. No se podría llevar a cabo una investigación sociológica ni interpretar los resultados si se contrasta la influencia de cualquier factor causal cuya relevancia potencial pudiéramos imaginar. Para identificar las relaciones causales se debe de apoyar en investigaciones previas del área en cuestión. Nos resultará difícil saber cuáles son las auténticas correlaciones causales si no tenemos una idea razonable de los mecanismos causales implicados en una correlación. En otras palabras, no sabríamos qué contrastar. Un ejemplo de las dificultades que supone estar seguro de las relaciones causales implicadas en una correlación vienen con el tabaco y el cáncer de pulmón. Los que fuman tienen como más posibilidades de contraer el cáncer de pulmón. Y los que no fuman tienen, y los que fuman más de los que fuman, se podría decir, normal, tienen aún más posibilidades de contraer este cáncer. Un largo porcentaje de personas con cáncer de pulmón son fumadores o fueron fumadores durante toda su vida. Y después de tantos estudios confirmando estas correlaciones, suele aceptarse un vínculo causal. Pero se desconocen como los mecanismos exactos que causan esto. Y es normal, ya que cualquiera sea la correlación de un tema determinado, siempre existirá duda sobre las posibles relaciones causales. Bueno, la relación con la publicidad. Bueno, en el momento que hablamos de proyecto investigativo y método de investigación, podemos obtener una gran relación con la publicidad. Pues en la carrera debemos de ser muy cuidadosos y concisos con los temas a tratar. Debemos de investigar muy bien antes de hacer un artículo para una revista, por ejemplo, o para hablar de un tema en general. Es muy importante seguir estos métodos que nos ayudan a tener una imagen más profesional.
y pues el tema, nos ayudan también a tener el tema del que vamos a hablar como bien desarrollado. Y la relación con lo de la ONU, pues en mi opinión, la relación la veo con el número 8, que es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. La sociología estudia al ser humano junto con temas de su entorno. En mi opinión, el texto se relaciona con este punto, ya que gracias a los métodos investigativos pueden ayudar a lograr dar otro rumbo positivo a temas que se están tratando, como los temas del título. Y pues eso sería todo. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias. Y de antemano, pues discúlpenme, pero no estoy muy bien. No, Manuela, muchas gracias a ti. Felicitaciones, de verdad que si no me hubieras dicho que tenías alguna dificultad de salud que tal vez no lo habría percibido, tú pues que te conoces a ti misma alcanzas a notar la diferencia, pero pues creo que eres muy fuerte porque yo con un dolor de cabeza creo que no soy capaz de, o sea, sí haría más, yo haría más drama. No quiere decir que esté bien, pero pues a propósito de cómo cierras en tu conclusión señalando que este tipo de análisis sociológicos pueden proyectar una imagen más profesional, pues me parece, digamos que el tema de la situación de estar enfermo es complejo porque, como yo te decía antes de que iniciaras la presentación, pues lo primero es la salud, ¿cierto? Pero también cada quien debería conocer cuando está mal de salud hasta dónde puede llegar a cumplir un compromiso o no. Y es algo muy personal, ¿no? Pero es muy delicado, y lo digo pues por Manuela y por todos, porque algunos de nosotros podemos, como yo, ser muy dramáticos, muy exagerados, ¿cierto? O podemos resistir ya tanto un dolor que incluso ya termina siendo demasiado dañino para uno mismo. No sé si me explico. Sí, profe, sí. Entonces, no sé si en tu caso, ya cada quien en tu caso y en el de todos para que analicen ese punto medio, ¿no? Ni echarse a la cama pues por un dolor de cabeza, pero tampoco, mejor dicho, estar al borde, qué sé yo, de, por ejemplo, un colapso nervioso, ¿cómo se llama? Un coma diabético y no ir a cuidarse, ¿no? Hay que buscar ese punto medio, pero es algo muy íntimo, muy, muy personal, por eso yo te decía a ti, que también era una decisión de ti, sí, una decisión de ti, una decisión tuya el presentar o no, pero creo que lo lograste y, pues te felicito por eso, Manuela. Ya, sí que yo creo que retroalimentación si quieres dentro de 8 días, o sea, yo Listo, no hay profe. afán para hacerlo y creo que sí es importante que vayas al médico para que no se agrave tu situación. Listo, profe, muchas gracias. Y a todos, muchas gracias por escucharme. A ti, Manuela. Que estés muy bien, que te recuperes. Gracias, profe. Vale. Bueno, chicos, cuéntenme. Hoy quiero hacer un sondeo sobre quienes leyeron el texto. Hagámoslo más fácil. ¿Quiénes no leyeron el texto? Tomás, gracias por tu honestidad. Cuéntanos, Tomás, ¿qué te pasó? Pues la verdad, no sé, empecé la semana súper desorganizado, te lo juro. Pues, o sea, como que tenía trabajos y no sabía qué trabajos tenían ni para qué clases, o sea, empecé súper desorganizado la semana. Ya, Pero pues ya me he ido organizando, pero se me pasó. sí, sí. Bueno, no, te agradezco tu honestidad. Si quieres, dame un segundo porque les puedo enviar algo que les puede servir para eso. Espérame un segundo. Aquí está. Ahorita esperen, les voy a mostrar lo que les voy a enviar.
les voy a enviar a su correo al final de la clase este instrumento. Esto no, digamos, no es algo obligatorio, pero que sí les puede servir. Yo lo envío a los de sexto semestre cuando estamos en ética publicitaria, que hacemos mucho énfasis en fortalecer las competencias blancas. Tomás, no se me vaya, no me apague la cámara. Eh, ¿Alguien sabe qué son las competencias blandas? ¿No? No, profe. ¿No lo han escuchado nunca? Digamos que es un concepto que hace referencia a que resulta que en el mercado laboral actual, tanto en el mundo de los empleados, ¿sí? Como en el mundo de los emprendedores, parece ser que, o ciertos estudios identifican que quienes tienen éxito en el mundo laboral, insisto, como empleados o como emprendedores, son no tanto quienes más saben técnicamente algo, o sea, por ejemplo, no basta con ser muy buen gráfico o hacer muy buenos copy para tener éxito en la publicidad, sino que parece que un factor de éxito son otro tipo de habilidades que no son propiamente del campo, como por ejemplo, el manejo del tiempo, ¿sí? La puntualidad, la organización. O sea, hay encuestas, aquí me adelanto a lo que vamos a ver en sexto, hay encuestas que muestran que muchos empleadores despiden a sus empleados, no tanto, por ejemplo, porque no sean pilos o porque no sepan hacer bien su oficio, sino porque sean impuntuales, desorganizados. Y además, en particular, se critica mucho a las generaciones más jóvenes porque vienen, digamos, con un esquema de no adaptarse a estructuras muy rígidas de manejo del tiempo y demás, ¿cierto? Entonces parece ser especialmente necesario en sus generaciones fortalecer más esas áreas, ¿sí? Es un tema complicado porque yo personalmente los entiendo, es decir, yo soy una de las personas que a mí me da rabia, por ejemplo, que en el mundo de las organizaciones uno tenga que cumplir un horario, ¿sí? O sea, yo creo que nunca he querido adaptarme a que uno trabaje 8 a 12 y 2 a 6, ¿cierto? Y creo que es posible llegar a escenarios, es decir, pongamos el ejemplo de Luisa Fernanda W., que cobra por una historia en Instagram 17 millones de pesos y ya pues logran una independencia económica que les permite liberarse de que otro les imponga un horario, pero de todas maneras son personas muy, muy organizadas. No sé si han escuchado, por ejemplo, el youtuber más famoso hasta hace 2 años, hace 2 años, 6 meses de Colombia, ¿alguien sabe cómo se llama? Ami Rodríguez. ¿Alguien lo conoce? ¿Están ahí? Yo, profe. ¿Lo has visto? Sí. Eso, venga, les muestro a Ami Rodríguez para que se rían. Es muy chistoso cuando dice hola terrícolas. Sí, sí. Espérenme, a ver. Ami Rodríguez. Bueno, les voy a mostrar un pedacito, ¿no? Para que no se nos vaya toda la clase, pero yo, denme un segundo. Ay, la publicidad, la publicidad. Yo le saco espacio a estos temas, digamos que son como para mí bonus track, porque considero que si nosotros no fortalecemos ese tema de las competencias blandas, pues no pueden, es decir, antes de analizar cómo entender un texto, necesitamos saber cómo organizarnos para tener la disposición para leerlo y después y comprenderlo. Entonces los vamos a ver un pedacito. Y yo. Todos los niños crecen excepto dos, Peter Pan y yo. No puedo abrir los ojos. Hola, terrícolas. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, pues bienvenido. Bienvenida. Suscríbete ya, o serás un huevo podrido. Y pues nada, como ya leyeron en el título aquí abajirri.
Odio este sonido. 5 de la mañana. Mi mejor amigo el Juan Pazurita hizo el reto de levantarse a las 5 de la mañana durante 7 días. ¿Por qué no? Así que vamos a tratar de lograrlo. Si el Juan Pazurita pudo, yo también. Si la gente que va a los colegios y se tiene que levantar todos los días a las 5 de la mañana puede, yo también. Así que comencemos. Antes de levantarme de la cama, Birips, hoy es lunes, solo tengo que lograr hasta el domingo. Les voy a decir un secreto mío. Yo me acuesto normalmente como a la 1 o 2 de la mañana y me levanto a las 10 o 11 de la mañana más o menos. diablos. Por eso creo que ni siquiera puedo abrir los ojos. Good morning, terrícolas. Hoy tendré mi pelito aplastado. Ayer, no podía dormir. Me movía de un lado para otro, de un lado para otro. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, moviendo la cadera. Volteaba la almohada al lado frío y no podía. No sé en qué momento me quedé dormido. Voy a Comenzamos. adelantar un poco. Toca dividir la primera. Antes de eso, el cuerpo que bailando. Checherere, checherere. Let's do it. ¿Cómo oxigenar el cuerpo? Así que para moverme y para encender la chispa de mi cuerpo, jugar Just Dance. ¿Qué mejor forma de oxigenar el cuerpo que bailando? Checherere, checherere. Let's do it. Sobre, check. Espere. Y me despierto. Me ha funcionado. Protección extrema contra el sudor, recomendado para hombres que sudan mucho. Vision, we are an unusual couple. Hasta que una por una se vayan haciendo posibles. Todos los días lo pienso en mi cabecita como imposibilidades, pero yo sé conmigo mismo que nada es imposible. Cada una va a tratar de dejar de ser imposible para volverse posible. ¿Entienden? Bueno, así es como funcionó yo y mi cabeza. Y me ha funcionado. Llevo haciendo esto desde el año 2012 o 2013 más o menos. Las primeras 6 que pensé, Todas las 6 se volvieron posibles, las siguientes 6 que pensé también se volvieron posibles. por ejemplo, les voy a decir una. Era tener mi propia casa. Desde hace muchos años me lo repetía y tarararán, se volvió posible. Si ustedes quieren pensar en sus 6 imposibilidades, pues bienvenida al país de las maravillas. Ay, bueno, no creo que me desesperé. Yo personalmente no soy fan de él, pero a ver, ¿yo qué hago? Yo exploro por fuera del mundo académico qué personas están teniendo mucho éxito. En este caso, pues es un éxito tanto económico como en términos de reconocimiento. Sí, el hombre gana mucho dinero. Es el que, como les digo, hace 6 meses un estudio reflejaba que era el que más dinero gana en YouTube, más que, no sé, todos los otros, que la Liendra, por ejemplo. Que la Liendra gana también mucho dinero. Pues que entiendo que se gana, no sé, 20 millones de pesos al mes. ¿Y para qué lo hago? Para comparar dos cosas. Uno, si sí vale la pena hacer o sea, estar en la academia, tener una formación académica. Y si lo que se aprende en la formación académica también les puede servir si ustedes quieren tener un proyecto de vida, digamos, distinto al de ser empleado o ser emprendedor, ¿sí? Me desesperé con el video, pero ustedes después ya pueden, si quieren chismosear, él cuenta que, bueno, además de que comenzó con una rutina de madrugar más, de todas maneras también cuenta que trabaja mucho y que para poder trabajar tanto, tiene que organizar muy bien el tiempo al madrugar y esto, tiene rutinas de ejercicio, o sea, eso, mejor dicho, aunque se ve como un niño súper inmaduro, hay algunos videos donde él se burla de los que le dicen que es inmaduro, porque él dice, es que ser maduro no tiene que ver con hablar así serio, sí, hay un video en el que él sale hablando serio, sino que tiene que ver es con ser responsable de que lo que uno vive en su vida es consecuencia de lo que uno hace a diario, ¿sí? Y que me parece una reflexión que uno muchas veces no encuentra ni siquiera en personas mucho más mayores que él, ¿sí? Esto para decirte, Tomás, y a todos, que no les voy a decir organicen su tiempo solo para esta clase o para su formación como publicistas, sino que para cualquier labor que ustedes deseen hacer en su vida con éxito, van a necesitar la organización, ¿sí? Es decir, incluso si quieren tener un canal de YouTube y ser famosos, eso no se logra así nomás. Entonces les voy a enviar esta herramienta. A mí me sirve mucho. Tengo demasiadas actividades, si quieren les muestro así por encima, miren mi agenda, es súper, paso de una actividad a otra, ¿cierto? Pero entonces lo que le ayuda a esta agenda a ustedes es que desde que arranca la semana, para Tomás y para todos, ustedes se pongan aquí en esta primera columna, digan, ¿qué es lo que yo necesito lograr esta semana? En sus distintos roles, ¿cierto?
tanto hijo, tanto, bueno, si tienen pareja, si están estudiando o si están empleados, bueno, que pongan en sus diferentes roles qué tienen que hacer en la semana y que lo distribuyan poniendo, si ven que aparecen 3 casillitas resaltadas, para que, o sea, un poco lo que plantea este esquema es que en el día, una persona que tenga muchas actividades, normalmente hay 3, debe priorizar al menos 3 asuntos que sí o sí tenga que sacarles tiempo, porque el otro tiempo será para reaccionar a lo que les vaya saliendo en el camino, vaya en un mandado o en las diferentes cosas. Entonces, mi recomendación es, si esta clase es el jueves, desde el lunes ustedes estén anotando cuándo van a leer, ¿sí? Como les digo, les enviaré esto al final, pero eso es lo primero. Fíjense, puede parecer una bobada, pero insisto, no van a llegar a comprender un texto de estos si no lo leen e incluso leyéndolo van a después necesitar planear tiempo para analizarlo. ¿Alguien más no leyó? Bueno, entonces, Tomás, y para quienes en alguna clase no lean, yo voy a explicar el tema y tal, pero digamos que entre más rápido ustedes se suban al tren de la excelencia, más rápido van a ver resultados. Cuando digo resultados, es sobre todo si ustedes dependen de sus padres, resultados que dependan de ustedes, no sé. Eh, ahí sí estoy de acuerdo con Ami Rodríguez. Tal vez uno no se organiza cuando no le ve ningún sentido a priorizar una actividad. Es decir, ustedes dicen, bueno, ¿y a mí para qué me va a servir comenzar a leer más los textos de sociología? ¿Cierto? Pero se los voy a plantear así. Piénsenlo ni siquiera todavía por cómo la sociología les va a ayudar para la publicidad, sino piensen esta clase también como un pretexto para fortalecer su disciplina, ¿sí? Incluso si no les gusta leer, oblíguense a leer, ¿sí? Y ese desarrollar esa capacidad de hacer lo que no les gusta, se puede volver después una ventaja para cuando se pongan una meta en otro ámbito, ¿sí? Un poco lo planteo de esa manera. Y ya más adelante, espero en las siguientes unidades, pues ustedes van a ver más de cerca las conexiones entre la sociología y la publicidad. Pero en principio, estoy de acuerdo con lo que decía Manuela, o sea, el solo hecho de que ustedes aprendan a investigar, a pensar como un científico, le va a dar mucha calidad a lo que ustedes puedan hacer como publicistas. Bueno, opiniones, comentarios frente a la exposición de Manuela. No comments. María Paz. Creo que se escuchó cortado, María Paz. A mí me acaba un poquito como que logro conectar algo. Si quieres nos escribes por el chat, María Paz. Está cortado el sonido. ¿Ahí ya me escucho? Sí. Ah, ok. Que me causó un poquito de conflicto. Bueno, no logro conectar, digamos, la presentación de Manuela comenzaba hablando un poquito sobre las emociones, por decirlo así, y después no logro conectarlo muy bien con el tema, todo este sistema de investigación. Por ahí, como que no, pues no la capto todavía. Tranquila. Sí, incluso María Paz, mi percepción con la presentación de Manuela es que se nota que leyó, ¿cierto? Se nota que hubo mucha dedicación, esmero, incluso estéticamente creo que hubo mucha unidad visual al momento de transmitir. Dame un segundo, al momento de transmitir lo que decía el texto. Pero sí, digamos que casi que lo resumió en orden, ¿no? Y efectivamente al principio del texto el autor comienza hablando de este ejemplo de las chicas que trabajan como azafatas, ¿sí? De ahí que lo que vamos a hacer
en lo que queda de clase es reflexionar en cómo podemos coger esos insumos que nos dio Manuela. ¿Me escuchan entrecortado todavía? ¿Me escucha entrecortado Daniela? ¿Alguien más me escucha entrecortado? Daniela, en ese caso parece que es tu conexión. Voy a intentar apagando mi cámara a ver si de pronto mejora para ti el audio. ¿Ahí mejoró, Daniela? Hmm, Me pregunta Daniela si sigo acá. Yo creo que entonces es más la señal de ella. Bueno, entonces vamos a coger de lo que escuchamos de Manuela, de lo que ustedes leyeron, y vamos a tratar de esas piezas organizarlas de otra manera. De tal manera que en parejas ahorita, y tal vez en un grupo de 3, comiencen por explicar, no el ejemplo del que comienza hablando el texto, que es el de las azafatas, sino que vayamos a, bueno, ¿qué es lo que se pregunta el autor? ¿Sí? Entonces, yo les voy a compartir este enlace a Padlet. Y ustedes van, a partir de la lectura del texto y de la exposición, a preguntarse qué es la pregunta que Giddens está respondiendo en su texto. Esa es una primera parte. Y escriben aquí en un cuadrito. Esto creo que con ustedes ya habíamos utilizado Padlet, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Sí, Ah, bueno. profe, ya. Entonces aquí Sí, ya profe. saben. Muy bien. Saben, escriben los nombres de estudiantes. De estudiantes. Y entonces, frente a la pregunta 1, escriben su respuesta después de reflexionar y luego frente a la 2. ¿Sí? Esto como uno de los insumos para que después, María Paz, podamos ya con ese horizonte analizar, bueno, dentro de ese propósito general del autor, ¿qué tiene que ver el tema de las azafatas? ¿Les parece? Entonces ya los voy a distribuir. ¿Cuántos estamos? Entonces, 4 grupos de 2. Listo, chicos. Yo creo que serían unos 15, 20 minuticos y después volvemos aquí a la sala principal, ¿vale? Cualquier pregunta, ya saben, me llaman a las salas.
Camilo, hola, te voy a asignar a una sala. Profe, fue la reunión, por favor. Me asigno otra vez. Gracias. ¿Te saqué de la reunión o se te cayó el internet quizás? No, no, profe, fue por el internet, sí. Ah, ok. Ya te asigno a la sala 1. Profe, ¿Sí? entonces pues yo voy a leer ahí a ver qué suben, porque no sé. Espérate, ¿qué te pasó? ¿Te saliste? ¿Qué te pasó? No sé. Pues yo estaba con Camilo y él se pasó para otro Ah, grupo, creo. Pues no. te voy a pasar a la sala 2, ¿vale? Pero, bueno, Dime, dime, dime. sino que como pues yo no leí, no como yo no leí, profe, entonces pues maluco con los que sí leyeron. No, pues tú escuchas, tú escuchas. O si Ah, quieres, bueno, profe, listo. o si quieres, Tomás, vas leyendo en este ratico. Ah, ¿Te listo, parece? mejor. Listo, profe. Listo, dale.
¿Cómo van, chicos? ¿Sienten que necesitan más tiempo? Hola. ¿Me escuchan? Profe, sí. Pues, o sea, yo creo que de pronto mirar lo que contestamos y ya, pues no sé, como que nos guíes. Listo, listo. Bueno, miremos. Bueno, antes de eso, ¿cómo se sintieron reflexionando sobre cuál es la pregunta que responde el autor? Luisa. Pero bueno, nosotros, me tocó con Catherine, empezamos pues como, primero tuvimos una idea principal que era la de causa y efecto y la de causalidad y correlación. Pero después dijimos, bueno, no, pues eso es como un tema o un subtema que, pues, del tema principal, que es si la sociología se puede estudiar a través de la ciencia, a través de los procesos de investigación. Entonces, para nosotras, esa fue pues, es el tema central del texto. Y con la relación del sentido común, pues, no sé, tenemos como dos opciones en que la primera, el sentido común obviamente nos puede a nosotros ayudar a saber qué causas y efectos pueden pasar en nuestra vida, algo así como con el sentido común, pero también de cierta forma, si lo conectamos con este modo científico, puede haber un choque, porque el sentido común no sigue unas reglas y no sigue como unos parámetros, sino que es sentido común y ya. Entonces, sí, a nosotros sí nos falta un poquito de tiempo, apenas lo estábamos ahí como medio organizando, pero pues sí, eso fue como lo que hablamos y lo que interpretamos. Si quieren, tómense otros 5 minuticos o 10 minuticos, porque me interesa mucho que clarifiquen esa relación con el sentido común. Mira, Luisa, que en lo que tú nos dices, en lo que dices aquí, hay una diferencia con lo que plantean en el, en el Padlet. ¿Sí? Vamos a mirar. Sí, profe, pues si nos das un poquito más, ya lo Dale, porque arreglamos. mira, aquí estás diciendo que el sentido común ayuda a los métodos de investigación en el texto, pero estás diciendo que puede haber un choque porque el sentido común no es sistemático. Entonces, Sí, no, o sea, sí, dale, no, es que nos falta, o sea, digamos lo que queremos decir es que los métodos de investigación nos ayudan a interpretar mejor nuestra vida. O incluyendo el sea, sentido común. la sociología relacionada con la ciencia nos ayuda a interpretar mejor la vida, sin incluir el sentido común. Ya, 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 ya. Porque Sí, cuando nos encontramos con el sentido común, hay un choque. O sea, es que nos faltó profecía, o sea, ahí lo que, sí, porque si quieren, tómense otros minuticos sobre todo para aclarar si el sentido común es el que ayuda a predecir consecuencias o relaciones de causa-efecto, ¿sí? Esto para ustedes y para todos, ¿listo?
Bueno, chicos, ya estoy mirando el Padlet. Efectivamente siento que pudieron clarificar. Enseguida vamos a ver un video. Vamos a comenzar de atrás para adelante, es decir, vamos a comenzar con la segunda parte, lo del sentido común, ¿cierto? Fíjense que en los ejemplos, en el texto, cuando se menciona que uno podría pensar desde, a ver, el autor no lo nombra como sentido común, sino lo nombra como desde una manera mecánica, lo llama él. Él dice, podemos establecer una correlación espuria, una asociación entre dos variables que parece cierta, pero que en realidad se produce por otro u otros factores. Miremos qué es espurio. ¿Alguien buscó qué es espurio? Es falso, ¿sí? Esto porque me está saltando así de feo la pantalla. Falso, ¿sí? Es decir, si la sociología se basara en el sentido común, entonces, cuando nos hacemos una pregunta como, por ejemplo, ¿en qué época se suicida la gente? Lo más común sería, pues, en invierno, ¿cierto? Por el frío. Pero justamente la sociología va más allá del sentido común, como lo ponen aquí en el Padlet. Va más allá de ese nivel superficial. ¿Y por qué? ¿Para qué ir más allá del nivel superficial? Y fíjense que las otras respuestas nos ayudan. Nos dice, en últimas, el texto nos está mostrando cómo, para hacer una ciencia,
la sociología necesita ir más allá del sentido común a través de la aplicación de métodos de investigación. Pero esos métodos de investigación que buscan, fíjense que ustedes, es muy bonito porque ustedes armaron el rompecabezas uniendo las partes de ustedes, ahí están. Buscan en la sociología comprender causas de los problemas, ¿sí? Aquí de pronto se nos perdieron un poquito porque justo, fíjense que aquí entraríamos en contradicción. Si yo quiero encontrar las verdaderas causas, yo debo ir más allá del sentido común. Para que esto les quede más claro, les voy a presentar un breve video que nos simplifica esta idea de las falsas asociaciones que el sentido común nos puede llevar a tener frente a las causas de un fenómeno. Como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a ir entrando al Kahoot y ya les voy a apoyar más la explicación. Vayan entrando por favor a kahoot.it. Está súper lento el internet. Bueno, mientras esto carga. ¿Qué ven en común entre el video de los miquitos y el de la paloma? Profe, se me ve el internet, qué pena. Tranquilo. Tomás, les preguntaba, ¿qué ven en común entre el video de los miquitos y el de la paloma? Porque alcanzar el de la paloma, el de los miquitos, no tiene internet. ¿Cuál fue? El de los miquitos es el de, bueno, es el de cambiando paradigmas. Ya te lo voy a enviar para que lo puedas ver. Listo, profe. Profe, pues yo creo que de pronto la relación puede ser como la repetición y la recompensa sea buena o mala. No sé si tiene que ver. Sí, digamos, en un sentido práctico, en ambos experimentos se muestra cómo cuando se ponen, en este caso micos o palomas, en un entorno en el que pasa una cosa y después pasa otra, ¿cierto? En el caso de la paloma picotea en un lado y se abre una cabina de donde puede comer, que efectivamente sería una recompensa. En su cerebro se asocia ese mecanismo, como si pasa A, pasa B, ¿cierto? Y cuando entra otro factor, bueno, y en el caso de los micos será, cuando cuando un mico coge una banana, le cae agua y era el castigo, ¿cierto? Digamos que lo que pone a adicionar el ejemplo de la paloma es cuando se pone otro factor que es el tiempo, que haya una regularidad, la paloma asocia qué hizo en ese lapso de tiempo, qué fue lo que hizo diferente a lo que había hecho antes, y en su cerebro conecta, o sea, su sentido común, ¿cierto? O lo que está acostumbrada a repetir, la va a llevar a que en su mente se asocie. Muevo mis alas y voy a tener la recompensa, ¿cierto? O en el caso de los micos, sin que hayan llegado a comprender la causa profunda, porque además para un animal no sé si pueda llegar a ser posible que comprenda que se trata de un experimento, seguramente no hay ese raciocinio, pero justamente la ciencia, y en este caso la sociología como ciencia buscaría es justamente trascender esa idea del sentido común, ¿cierto? O de las asociaciones mecánicas, que cuando ustedes se vean enfrentados a un cliente que les diga, dígame por qué me compran y por qué no me compran, usted no sea como el miquito, no seas como el miquito, no seas como la paloma, que ven dos cosas que se asocian. ¿Por qué no me compran? Porque estamos en pandemia, por decir algo, estoy especulando, ¿cierto? Sino que ustedes sepan que
para poder aplicar la sociología como ciencia a la publicidad, van a tener que seguir unos pasos más largos que la simple respuesta automática de decir esto pasa por X razón, ¿cierto? Van a tener que tener la humildad y la paciencia de decir, venga, primero formulémonos una pregunta, busquemos unos métodos, ¿cierto? Ahora, frente al tema de las azafatas, a mí personalmente me parece que es un desatino del autor que comienza con un ejemplo que no se centra tanto en las causas, sino como en un análisis más cultural que parece casi antropológico, ¿cierto? Incluso estoy pensando si quitar ese pedazo, no sé, porque realmente lo que nos interesa de este texto, o a mí me interesa como docente, es que ustedes puedan ver que cuando hablamos de la sociología como ciencia, lo central es que busca causas, y para eso se necesita análisis matemático, ¿cierto? Mientras que en antropología, ¿qué es lo que se buscaba? ¿Se acuerdan? Mientras entran a Kahoot. O les pregunto de otra manera, ¿la antropología también es una ciencia? Pues sí, eso como que intenta. ¿Intenta? O se los pongo de otra manera. Si los métodos de la sociología para buscar causas pues son de naturaleza más estadística, ¿cuál sería el método de la etnografía que veíamos el año pasado? Profe, como supongo que entender las reacciones, las respuestas, el comportamiento del ser humano en su entorno cultural. Exacto. La antropología es más en el estar allá, que es justamente, fíjense, lo que hace la socióloga que mencionan en el texto, está, o sea, va a donde están dando las charlas en las aerolíneas. O sea, es chistoso porque Giddens al final se cierra hablándonos de lo estadístico, pero al principio comienza con un ejemplo más antropológico, lo que se puede prestar para confusión, ¿verdad? Pero digamos que aquí, para clarificar, que lo que queremos resaltar de la fortaleza que les podría brindar a usted la sociología es más del lado estadístico. Sí, Daniela. Profe, y también esos, no sé, perdón, profesor, mi casa está de locos. Los pasos que dio Manuela, no sé si me están escuchando bien. Sí. De organización, de estadística y todo lo que tú decías. Ajá. Sí, sí, pero ¿qué quieres decir? Termina tu idea. Profe, ¿qué te digo? No sé cómo explicarme. Piénsalo mientras tanto, chicos, no me carga el bendito Kahoot, o sea, hoy el internet está terrible. No carga. No. Esperemos a ver si carga o si no, pues dejamos el Kahoot para dentro de 8 días. Está muerto. Pero sí queda más claro cómo el texto está girando. Si quieren, si lo pensamos en términos de conectar los 3 elementos que ustedes tenían, se van a dar cuenta que en la pregunta que yo identifico, en realidad es una conexión entre los 3 elementos que ustedes tienen, ¿cierto? Esto se podría decir de otras maneras, ¿cierto? Pero la idea en esencia es la misma, ¿no? El texto nos está mostrando cómo, al usar métodos de investigación, la sociología se hace ciencia, ¿sí? ¿Y por qué se hace ciencia? Porque para hacer ciencia, pues se requieren esos métodos que permiten estudiar esa realidad social, no desde un sentido común, sino conectando las preguntas muy precisas, ¿cierto? Si yo quiero saber una causa, pues tengo que tener claro causa de qué. Si una marca me dice, ¿por qué no estoy vendiendo? Bueno, hablemos de qué producto, ¿cierto? Ejemplo, una marca como Super puede tener cuántas líneas de producto. Entonces hay que tener preguntas muy precisas
y indagar en los datos a través de una metodología también para al final llegar a, pues a unas conclusiones también en un nivel teórico. No, definitivamente no cargo el Kahoot, pero no sé qué más hacer. Esperen a ver si de pronto abriendo la página como incógnito, no sé. No, miren, está terrible. Vamos a ver. Mientras tanto, preguntas o inquietudes o comentarios que tengan. Bueno, mientras esperamos a ver si esto sí carga, recuerden entonces que dentro de 8 días ya tendríamos el parcial. Los 3 textos que entran sería el primero, que era introducción, para qué sirve la sociología. El de hace 8 días, que era sobre la sociología que importa o las diferentes escuelas de la sociología o casas de la sociología. Y el de hoy, que ya es propiamente los métodos sociológicos o el método sociológico o la sociología como ciencia. Dudas que tengan sobre el parcial, recuerden que es en la plataforma. Hay 2 intentos, son 10 preguntas de selección múltiple, algunas son del Kahoot, otras son, estoy preguntando lo mismo, pero en otras palabras. Lo importante es que si ustedes repasan lo que hemos visto, pues ahí van a tener los elementos. Quienes no hayan leído, pues la sugerencia es leer, porque si no, pues más perdidos van a llegar. Y no, chicos, definitivamente no carga el Kahoot. No sé, recibo sugerencias. No carga. Miren. Profe, intenta con otro para, no sé, de pronto solo sea ese el que no funciona. ¿Otro qué quieres decir? Es otro Kahoot de otro tema. ¿Otro Kahoot? Pero no te entiendo, como de otro texto. No, es que no me abre el Kahoot, ni siquiera me abre el Kahoot. Ah, no te abre nada, yo pensé que era solo el de... No, o sea, incluso ahorita antes me abrió, mira, me abre acá. A ver. Ah, ya te entiendo lo que quieres decir. Mirar si es con todos los Kahoot o solo con, pero no, mira, es que está terriblemente lento. No carga. No carga ni la vista general. Sí, yo la cerré y la volví a abrir. Me están diciendo por acá en el chat. Profe, no, es que el internet, la verdad, estaba repaila. Uf, horrible. No, miren, no carga. Profe, yo veo que tiene solo una rayita, de pronto estás muy lejos. No, tengo aquí al lado el coso. ¿Dónde ves una sola rayita? Ahorita vi cuando compartiste abajo, ¿no? No, aquí me salen todas. Voy a ver si conectando, esperen, con cable, esperen. No encuentro el cable.
¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Mira, ahí ya estoy con el cable. Que se supone que la conexión sería más ágil ¿cuál? El Wi-Fi. Sí, igual. O sea, parece ser que es más el Kahoot como tal, porque, a ver, miren, por ejemplo, el periódico me abre normal. No, está dañado el Kahoot. Se me ocurre, si quieren, pues de todas maneras repasen y podemos hacer el Kahoot de este tema específico al principio y después hacemos el parcial. Es lo que se me ocurre. Sí, ¿Les parece? Listo, Listo, profe. profe. Listo. Bueno, chicos, entonces así quedamos. Me quedo con Luca para asesoría. Recuerden, dentro de 8 días hay parcial, no tenemos exposición. Listo, profe. Bueno, chicos, Chao, cuídense profe, mucho. gracias. Profe, gracias. Gracias.